Mientras vaya viendo su Biblia ahí en Primera Carta a los Corintios, capítulo 12. Hoy nos toca el 12. Estamos a punto de terminar. Tiene 16 capítulos Corintios. Entonces estamos a ¿cuántos? A 4, 12, 13, 14, 15, 16, 4, ¿ah? Menos el de hoy. Muy bien. Segunda carta de los Corintios, capítulo 12. Perdón, dije segunda, ¿ah? Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Ya me estaba adelantando. Bien, vamos a hablar acerca de los dones espirituales. La semana pasada nos acercamos a la palabra de Dios y reflexionamos en la parte donde dice que a Dios no le agrada que comamos o que compartamos la cena del Señor indignamente. Vimos que compartir o comer la cena del Señor indignamente pues es discriminar a otros creyentes, ¿no? Los creyentes de más recursos económicos salían hinchados de comida, salían borrachos de tanto vino, mientras que había hermanos que se quedaban sin comer y que no compartían la cena del Señor. Entonces, el contexto de tomar la cena del Señor indignamente habla de discriminar, de hacer menos a otras personas. Y para mí era como una ironía, ¿no? Porque cuando yo crecí desde chiquito, eh, yo escuchaba al pastor que hablaba acerca de cuando íbamos a compartir la cena del Señor, ¿no? A ver, los que van a tomar la cena del Señor, pónganse de pie, ¿no? Pero los que ya estaban preparándose para tomar la cena del Señor se les invitaba a reflexionar, ¿no? Y cuando yo me bauticé a los 15 años, pues yo pensaba que prácticamente uno debería de llegar así como que si fuera la Madre Teresa de Calcuta o el Papa Juan Pablo III o segundo, o no sé, ¿no? Porque yo entendía que cuando llegaba y había cena del Señor y me sentía indigno, ¿no? Sentía que la había regado, que a lo mejor le había dicho algo a mis papás que no le agradaba a Dios, había pensado en algo que a Dios no le agradaba, había visto algo que a Dios no le agradaba y entonces a veces yo prefería quedarme sentado a comer, porque decía ahí, ¿no? Que el que come la cena del Señor come y bebe juicio para sí, ¿no? Entonces yo creo que esa era la mentalidad de muchos de nosotros, de muchos hermanos en la iglesia. Y bueno, casi casi los sacrosantos, los que nunca se equivocaban, los perfectos, eran los que tomaban la cena del Señor, ¿no? Y de repente ya después de que la analizamos la semana pasada, pues entendimos que todos somos indignos de la cena del Señor. ¿Quién es digno de la muerte de Cristo? Absolutamente nadie, ¿no? Dice la palabra del Señor que el que dice que no ha cometido pecado, pues hace a Dios mentiroso, ¿no? Entonces, ¿quién es indigno? Todos, ¿no? Irónicamente, los que creen que son dignos, son indignos. ¿Por qué? Por creerse dignos. Entonces, automáticamente quien se cree digno es indigno por creerse digno y pensar que otros no son tan dignos como él, ¿no? Entonces, el comer la cena del Señor dignamente es entender que somos indignos y que por la muerte, el sacrificio de Cristo, nosotros hemos sido dignificados, ¿no? Entonces todos tenemos acceso a la presencia del Señor. El nuevo pacto en su sangre lo demuestra. Decía el pacto anterior que solamente un sacerdote podía entrar al año y entonces los pecados de todos eran perdonados, ¿no? Pero el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo, todos estamos invitados a la cena, a la mesa, todos podemos entrar delante de su presencia. Entonces, esto es la cena del Señor, ¿no? Digna, es decir, todos valemos lo mismo, todos somos iguales, independientemente de nuestro estatus económico, de nuestro color de piel, de nuestra condición social, todos podemos participar de esa comunión, ¿no? Entonces, ¿por qué se lo digo? Porque vamos a entrar ahora sí al capítulo 12. Dice ahora sí, ahora, ¿sale? Después de hablar de la cena del Señor y ya dejar en claro que no se permite que se discriminen a otros hermanos, es decir, hermano, ¿quién debería tomar la cena del Señor cuando hay cena del Señor? Todos deberíamos de tomar la cena del Señor, ¿no? Ahora, todos los que entendemos lo que significa la cena del Señor, porque a lo mejor un nuevo creyente pues no sabe ni qué, ¿no?
pero usted y yo deberíamos de tomar la cena del Señor. Entonces hay tres posturas en cada iglesia. Está la postura abierta, la postura cerrada y la postura semicerrada. La postura abierta quiere decir que todos pueden tomar la cena del Señor. La postura cerrada, que solamente los miembros de la iglesia pueden tomar la cena del Señor. Y semicerrada, que las visitas de otra iglesia que ya hayan sido bautizadas pueden tomar la cena del Señor. ¿Sale? Entonces nosotros entendemos, yo manejo en la iglesia, no sé si usted lo sabía, pero ahora ya lo sabe, la postura abierta, ¿no? Todos pueden tomar la cena del Señor independientemente de si hayan sido bautizados o no. Creo yo que no es un requisito, sino que simplemente tú entiendas el sacrificio de Cristo para ti en la cruz del Calvario, ¿sale? Porque hay gente que dice, no, pues para tomar la cena del Señor entonces me voy a bautizar. No, pues el bautismo es un acto de obediencia, de fe, ¿no? En que hemos creído en Cristo Jesús, y no un requisito para ciertas cosas, ¿no? Como tomar la cena del Señor, como, es que no te puedo casar, o no te puedo, no sé, celebrar los 15 años de tu hija porque pues no eres bautizado, ¿no? Hay cosas así. Digo, independientemente de cada iglesia tiene su gobierno, pero según yo, que yo entiendo de la palabra de Dios, la realidad no es así, ¿no? Porque entonces, cuando el Señor compartió la cena su cena, pues yo creo que hubiera corrido a Judas, ¿no? ¿Sabes qué, Judas? ¿No tienes que hacer compras? Ya se fue Judas, vamos a cenar de volada porque él es el traidor, pero curiosamente la palabra de Dios dice que el primer bocado, ¿a quién se lo da? Al traidor, ¿no? Una invitación al perdón, a la misericordia. Entonces, creo yo, la cena del Señor, que todos deberíamos de tomarlo y recordar que por nuestra debilidad, precisamente, que por nuestro pecado es que Cristo murió en la cruz del Calvario. Y entonces, en base a este contexto, dice, ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da. Ahora, recuerde que yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Entonces, probablemente usted ahí en su Biblia pues tiene la palabra dones espirituales, ¿no? Tiene dones espirituales, pero aquí me gusta cómo traduce, ¿no? Las capacidades especiales que el Espíritu nos da. Cada uno de nosotros tenemos dones o capacidades especiales. Sí. Entonces creo que es la consola que se tapa, ¿no? No es Está bien, Betito. No es el micrófono, es la consola que se tapa. Más bien, pásame al canal 4. Sí, sí. Ok. Sí, sí. Ok. Hable. Sí, sí. Ok. Bueno. Sí, sí. Ok. Va. Sí. Muy bien. Ok. Si no, pásame. Sí, sí. Súbele más. Bien, capacidades especiales que el Espíritu nos da.
No quiero que los malentiendan, dice el apóstol Pablo, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de los dones espirituales. Sube un poquito más, libro. Y precisamente, hermano, creo que hay muchos malentendidos sobre los dones. Y precisamente lo que Pablo no quería que pasara, pues pasó, ¿no? Hay mucho malentendido sobre los dones espirituales. Dice aquí, ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir cultos a los ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, podemos malentender el actuar de los dones. En primer lugar, dice Pablo que podemos malentender los dones espirituales por nuestro contexto. Por nuestro contexto. Los corintios eran paganos, eran idólatras, y como mexicanos también tenemos un contexto bastante místico. ¿Se ha dado cuenta? Somos un país, los mexicas, los que habitaban este país, este continente antes que nosotros, eran personas sumamente místicas, ¿no? Y nuestro contexto puede afectar nuestra percepción de los dones espirituales. Por eso Pablo empieza diciendo, no quiero que los malentiendan, porque gracias a su contexto se puede malinterpretar. ¿Por qué? Pablo tenía un contexto judío y los corintios tenían un contexto pagano como nosotros. En primer lugar, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, que los dones, ¿para qué son? ¿Lo leyó ahí? ¿Para qué son los dones? En el versículo 3. No. A ver, otro más. Para hablar del poder del Espíritu, ahí podemos entender a lo mejor un pequeño malentendido de las iglesias actuales, ¿no? Ahora, sí se trata de exaltar a alguien, pero no de exaltar al Espíritu, sino de exaltar ¿a quién? A Cristo. Dice la palabra de Dios, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. O sea, exaltar a Cristo. ¿Me cacha? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque los dones son malentendidos en la actualidad y son mal usados en la actualidad, sobre todo en las iglesias carismáticas contemporáneas, ¿no? Y ¿por qué lo digo, hermano? Porque en base a nuestro contexto nosotros podemos malinterpretar muchas porciones de la palabra de Dios y adaptarlas a lo que nosotros nos han enseñado nuestros antepasados. Es decir, el mexicano lo que hace es mezclar, ¿no? El mexicano no se deshace de sus raíces tan fácilmente, sino lo que hace es mezclar. Ok, eso me gusta, lo voy a traer, pero las cosas que a mí me sirven y las que no las voy a dejar, ¿no? Y entonces hacemos lo que los españoles vinieron a hacer aquí a México. Le quisieron meter la religión católica y ellos los mexicas, los aztecas, no la aceptaron, ¿no? Simplemente dijeron, no, nosotros nunca vamos a adorar a una diosa güera, ¿no? Y de repente les ponen una virgen morena y es muy bien aceptada. Y lo que hacen es mezclar los ritos para que los indígenas aceptaran más fácilmente la religión. ¿Qué dio como resultado? Que ahora tenemos aquí en México hay un catolicismo que es una mezcolanza, ni siquiera es un catolicismo puro. ¿Usted sabía que hay católicos en Europa que no adoran imágenes, que no tienen idolatría? Entonces en México se vino y se hizo una mezcolanza, se cambiaron los ídolos que habían aquí por los ídolos o por los santos que los españoles traían, ¿no? Pero también resulta, hermano, que los cristianos, cuando viene el evangelismo de Estados Unidos, el cristianismo, el evangelismo, los evangélicos que somos nosotros, resulta que hicimos lo mismo. Resulta que también mezclamos cosas, ¿cacha? Es decir, antes llevaban si el niño de la familia estaba malo, se lo llevaban con el curandero y el curandero dice, tiene mal de ojo, ¿no? Y le untaba unas hierbas y le echaba un humo y ya lo limpiaba y ya mi hijo ya está bien, ¿no? Y las abuelitas o nuestras mamás, no sé si a usted le tocó todavía que le pasaban un huevito en la cabeza casi
para limpiarlo, ¿no? Cosas así, ¿no? O luego lo echaban ahí en el agua y, ay, no, y sí se ve algo negro, así como que alguien te vio feo, ¿no? Y bueno, somos místicos y de ahí lo pasamos al catolicismo, ¿no? Al agua bendita, ¿no? Al sacerdote que venga y que bendiga mi casa. De ahí lo pasamos al cristianismo y ya no es agua bendita, ahora es aceite de la unción, ¿no? Que venga y que unja mi casa y que ya no el pastor que bendiga, ya no venga el sacerdote a bendecir mi casa, sino que venga el pastor a ungir mi casa, ¿no? Y entonces hacemos una mezcla de las cosas bíblicas de tal manera que se adapten a nuestro contexto pagano, cuando no tiene nada que ver, ¿no? O sea, la palabra de Dios, lo que dice no tiene que ver con lo que nosotros a veces interpretamos, ¿no? Y una muestra de ello fue lo que les dije la semana pasada acerca de la cena del Señor, ¿no? Comer indignamente. Entonces, nuestro contexto pagano pensamos que comer indignamente es portarnos mal, ¿no? Y si yo pequé, pues no puedo comerla porque entonces acarreo juicio sobre mi vida, ¿no? Pero no tiene nada que ver, en el contexto estábamos hablando acerca de relaciones y no tenía nada que ver con santidad, como muchas veces se predica. Y yo entiendo, yo sé que Dios nos ha llamado a la santidad, yo sé que Dios nos ha llamado a la pureza, pero aún el cristiano más puro y más santo tiene un error, ¿no? Justamente yo esta mañana estaba pensando en eso. ¿Cuántos personajes bíblicos usted conoce que sean perfectos? Solo Jesús. Y la palabra de Dios dice que Él fue perfecto, pero nadie, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, David, no, pues era un adúltero, ¿no? O sea, una persona bíblica que sea perfecta, dígamela. ¿Ah? Solo Cristo, exactamente, solamente Él fue Él. ¿Y por qué entonces en la actualidad queremos casi nosotros ser como personas que no se equivocan? Ahora yo no estoy justificando el error, simplemente estoy diciendo que no podemos creernos más que los demás pensando que no nos equivocamos. Entonces, en base a este contexto, ¿no? En primer lugar, ¿qué dice el apóstol Pablo? Para no equivocarnos en nuestra interpretación de los dones, primeramente tenemos que dejar de lado ¿qué? Nuestras raíces paganas, ¿no? Y interpretarlas a la luz de la palabra de Dios. Y número 2, dice que todo don es para exaltar ¿a quién? A Cristo, a Jesús, no a nosotros mismos, ¿no? Es que ahí viene el hermano que tiene don de sanidad y entra el hermano casi bien, ¿no? Vamos a hacer una campaña de sanidades, pastor, ¿no? Y él es la estrella, ¿no? Tal, ¿no? Oiga, que hasta estadios llenan, ¿no? Va a venir no sé cuate, de África, ¿no? TV Joshua, ¿no? Y llena el estadio Azteca, hermano, ¿no? O sea, ¿quién es exaltado, el hombre o Cristo? Ahora, la palabra de Dios nos dice que es exaltado, Cristo. Y si Cristo sana, pues Cristo puede sanar a través de quien sea, brother, ¿no? Y no necesitas traer un africano para que te sane. Simplemente dice la palabra de Dios, la oración de fe de otros creyentes que oren por ti, ¿no? Exaltar a Cristo. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente va a glorificar la obra de Cristo. No estoy diciendo que el Espíritu Santo no pueda recibir canciones, no podamos escribirle canciones, pero hay iglesias, hermano, que han generado toda una cultura de exaltación al Espíritu Santo, ¿no? En honor al Espíritu Santo, un culto en honor al Espíritu Santo. Y hermano, yo entiendo bíblicamente lo que Pablo está diciendo, ¿no? Que cuando nosotros nos movemos en el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo va a hacer es exaltar ¿a quién? A Cristo, la obra de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección y su segunda venida. Ahora, no estoy diciendo otra vez, se lo repito porque ya una vez lo dije en Facebook y uy, ¿no? Hermanos o pastores, nunca lo creí de ti, Gerardo. Y dije, ¿qué? Porque decían que yo decía que el Espíritu Santo yo lo hacía a un lado. No estoy diciendo que lo hagamos a un lado. Estoy diciendo que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar a exaltar a Cristo. Pero nuestra mente, nuestra visión no debe ser exaltar al Espíritu Santo. ¿Me cacha? Sino exaltar la obra de Cristo. Y si exaltamos al Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo nos va a llevar a exaltar la obra de Cristo. No lo estoy menospreciando. Yo sé que también es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en el mismo nivel y en el mismo poder.
Pero estoy diciendo que lo más importante, el centro de adoración de una iglesia siempre debe de ser la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero el mismo Espíritu dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Ahora, primer paso, dijimos, tienes que dejar atrás tu percepción pagana de las cosas espirituales, porque sí nos afectan, hermano. Las cosas que antes nos decían y las traemos a la iglesia sí nos afectan, ¿no? El hermano que dice que tiene discernimiento de espíritus, ¿no? Y ay, es que a mí se me hace, ¿no? Y ya no decimos que te echaron un mal de ojo, a mí se me hace que traes una opresión, ¿no? Pero ya no decimos mal de ojo, ¿no? O los sueños también, ¿no? Es que mi abuelita soñaba que pasaba algo y pasaba, y ahora el Señor me ha dado ese don, ¿no? Y nuestro contexto nos influye en cuanto a los dones, ¿no? Entonces ya vimos, primero, contexto a un lado, segundo, es para exaltar el nombre de Cristo, y aquí en el versículo 3 dice, 4, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu, ¿qué? Es la fuente de todos ellos. Ahora, es el tercer paso para entender bien los dones espirituales, ¿no? ¿Cuál es el tercer paso? Ya se lo leí. ¿Ok? Me gusta la traducción que dice aquí, ¿no? El Espíritu es la fuente de todos ellos. Ahora, ¿los dones espirituales se ganan o se reciben? Se reciben. Es decir, todos los que estamos aquí, voltea con la que está a tu lado y dile, tú también, tenemos dones que Dios nos ha dado. No nos los hemos ganado. No es que, pues es que como yo soy bien santo, ¿no? Es que yo porque ya llevo más tiempo en el evangelio, ¿no? O sea, no, para nada, no tiene que ver nada de eso. Ya dijimos en un contexto anterior que Dios, condena la acepción de personas, ¿no? Es que los ricos y los pobres, no, Dios a todos nos da por igual y cada uno de nosotros tenemos dones que Dios nos ha dado. Él es la fuente, el Espíritu de Dios es la fuente. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Una, nosotros lo recibimos, y dos, estos dones, ¿cómo los recibimos? Por medio de una relación con Él, ¿no? Pastor, ¿cómo puedo descubrir mis dones? Pues busca al Señor. Él te va a empezar a hacer sentir, ¿no? Cuando estás orando, Señor, por favor, te pido por mi iglesia, y el Señor te va a empezar a llevar. Es que el Señor me está dando una necesidad de compartir la palabra así, bien tremenda. Bueno, pues Dios está despertando un don de evangelismo, ¿no? Es que he estado orando, pastor, híjole, y el Señor siento que me está llamando a esto. Y el Señor te va a empezar a poner los dones en tu corazón, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chiquillo, yo no sabía cuáles eran mis dones y estaba bien frustrado, ¿no? Decía, ¿cómo sé cuáles? No, pues ve con los profetas para que te digan, ¿no? Pues no, o sea, el asunto no es que alguien te diga, sino que tú descubras esos dones en una relación con Cristo. Que tú te metas con Él en oración, que tú tengas tus tiempos de reflexión en la palabra y que el Señor te vaya diciendo, yo quiero que hagas esto, ¿no? Cuando yo llegué a Nextlalpan, hermano, fue una bendición porque yo pensé que me iba a dedicar a la música. Dije, no, ya cuando saqué mi disco, dije, ya, me voy a dedicar a ser cantante, ¿no? Voy a promover mi disco, así hasta que todo el mundo sepa quién es Jerry Acuña. Y ya cuando haya juntado un varo, saco un segundo disco y así, ¿no? Y voy creciendo y ya había hecho yo mi plan de vida, ¿no? Y cuando yo llegué a Nextlalpan, hermano, yo de verdad me daba tristeza ver gente tirada en la calle, ¿no? Yo cuando vine bien borrachín en la esquina así tirado, nos paramos en unos tacos y la señora empezó a llorar porque recién habían asesinado a uno de sus hijos en una fiesta, ¿no? Oramos por ella, le compartimos de la palabra del Señor y empecé a sentir carga por la gente y dije, Señor, bueno, pues es que no nada más es cuestión de cantarle a los hermanos de la iglesia, hay una necesidad dentro de este pueblo que hay que suplir, ¿no? Y dijimos, bueno, pues vamos a abrir una célula y en esa célula vamos a compartir la palabra de Dios y bueno, pues ya descubrí que me gusta más predicar que cantar, ¿no? Si a mí me dieran, bueno, hasta la fecha usted se ha dado cuenta que a mí me gusta más predicar que cantar, inclusive en la alabanza yo ya estoy aventando a los chavos, en lugar de cantar yo, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero guardar mi voz para predicar, me gusta más predicar que cantar, aunque sé que cantar pues también es algo padre, ¿no? Pero en eso tú te vas a dar cuenta, ¿qué es lo que Dios te está llamando a hacer, ¿no?
en una relación con el Señor, qué cargas está poniendo en tu corazón y trabajando también, ¿no? Gracias a Dios por las hermanas que hoy vinieron a hacer aseo, de verdad una bendición increíble. Esos son los dones que Dios va despertando, que Dios va levantando en los corazones, ¿no? Sin que nadie te diga, tú solito te pones a hacer las cosas, ¿no? A mí me sorprende que de repente, tin, a las 5, ¿no? Pastor, préstame las llaves porque voy a barrer. Ay, no manches, qué chido, ¿no? Es algo que el Espíritu hace, hermano, ¿no? ¿Usted sabía que hay gente que no hace nada si no le pagan? Y que alguien venga a barrer porque siente eso en su corazón es algo que Dios está haciendo. Y esos son los dones y esas son las habilidades sobrenaturales que Dios está desarrollando en cada uno de ustedes, ¿no? Y no tiene nada que ver, ¿no? Con un profeta que le digo, Vivi, Señor me dice que he puesto en ti el don de barrer alfombras, ¿no? O sea, no, allá simplemente le dio esa carga en su corazón y lo hizo, ¿no? Igual nuestra hermana Elizabeth y todas las que han estado aquí trabajando, Luciel, ¿verdad? Es algo que Dios está haciendo y que nadie vino y en un trance espiritual les dijo, simplemente es una necesidad que surgió y que nosotros estamos respondiendo, ¿no? Dice, Dios trabaja de maneras diferentes, pero el mismo Dios es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros, ¿sale? Entonces Dios obra de manera diferente en cada uno de nosotros. Otra cosa que hay que entender acerca de los dones, hermano, es que cada don es distinto y tenemos que entendernos, tenemos que comprendernos, ¿sale? Y hay que respetarnos, porque hay hermanos que hablan en lenguas, yo lo creo, yo sí creo que hay hermanos que hablan en lenguas, pero eso no quiere decir que los hermanos que no hablan en lenguas digan, ay, ese cuate está bien loco, ¿no? O sea, no. Por eso Pablo está diciendo, Dios obra de maneras distintas, pero la fuente es el mismo Dios, ¿no? Hay hermanos que yo vi una visión, ¿no? Y los hermanos, ay, pues quién sabe qué se fumó, ¿no? Este brother acá, ¿no? Le subes unas 2 rayitas, ¿no? No, el apóstol Pablo está diciendo esto, ¿no? Que Dios nos obra de diferente manera en cada uno de nosotros. Y nosotros debemos de amar la manera en la que Dios obra en cada uno de nosotros. Somos tan distintos que Dios obra de manera diferente en cada uno de nosotros. Hermano, para empezar, ninguno de nosotros conoció a Cristo de la misma manera. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio diferente, ¿no? Si yo pasara a cada uno de ustedes aquí al frente, pues yo creo que tendríamos para unos 2, 3 cultos, ¿verdad? Escuchar la manera en cómo Dios nos habló, cómo nos ha ido transformando, porque para empezar, no hay un estándar. Y a mí me sorprende también eso, ¿no? Que hay personas que hablan, que tratan de hacer un estándar, ¿no? A ver, si tú ya, ¿cómo es una persona que conoce a Cristo? Hace esto y hace esto, y como que van tratando de evaluar. Ahora sí se puede evaluar un poquito el crecimiento de la gente, pero no hay un estándar en el cual Dios obre en la vida de cada uno de nosotros. Es completamente distinto el testimonio y la manera en la que Dios obra en nosotros, y de la misma manera en la que Dios nos usa es distinta en cada una de nuestras vidas. Entonces, Pablo está aquí aludiendo en primer lugar también al respeto. En cuanto a los dones, respeto, ¿no? Es que el hermano dice que ve visiones. Pues, gloria a Dios, ¿no? Señor, dale más visiones, ¿no? Es que tal hermano dice que habla en lenguas. Bueno, Señor, pues dale más lenguas, ¿no? O sea, tú bendícelo, ¿no? Es que tal hermano dice que tiene don de sanidad. Señor, úsalo mucho, ¿no? Pero hermano, no estamos aquí para competir, ¿no? O para decir, es que ese hermano, como no me parece su don, pues entonces lo discriminamos, ¿se acuerda? Por eso tenemos el contexto anterior de la cena del Señor, ¿no? Es que tal hermano, no, a mí se me hace que no, que eso está mal lo que está haciendo, ¿no? Entonces, en primer lugar, Dios obra de manera distintas en cada uno de nosotros y tenemos que tener respeto. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Ahora aquí va el meollo del asunto, ¿no? El asunto no es discriminarnos, ni pelearnos, ni acusarnos, ni señalarnos. El asunto es de qué manera podemos trabajar juntos, ¿no? Tenemos que trabajar juntos. Ahora, el hermano Dios le da lenguas, bueno, sí, a ver en qué nos puede ayudar, ¿no? En el ministerio, para lo que queremos hacer, ¿no? El hermano Dios le da visiones, a ver, hermano, pues véngase para acá, ¿no? Para ver de qué manera se enriquece más nuestro ministerio. Y no simplemente dejar a la gente de lado, ¿no? Tú no juegas en mi equipo, ¿no? Porque aquí en la iglesia solamente los que son como Jerry, ¿no? Que no tienen visiones, que no hablan lenguas y que, ¿no?
Porque estamos formando clubes sociales actualmente en las iglesias, ¿no? Personas que nosotros creemos que deben de ser discípulos de Cristo. Ahora, yo creo que sí hay un modelo de discípulo de Cristo, en la palabra de Dios nos lo muestra con los discípulos, pero no en cuanto a los dones, ¿no? Y tenemos que entender esto, cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, ¿ok? ¿Qué dice su traducción de usted? Palabra de sabiduría, ¿sale? Entonces, a unos Dios les da la capacidad de dar buenos consejos. Eso es un don, hermano, ¿no? Y ¿a poco sí, pastor? Sí. Si tú das buenos consejos, eso es un don de Dios, el don de palabra sabia o de dar consejos sabios, ¿no? ¿Cuántos son buenos consejeros? Levante la mano. Bien, entonces, eso es un don, ¿y qué hay que hacer? Ejercerlo, ¿no? A ver, hermanos consejeros, vénganse por acá, necesitamos consejeros, consejería para tal. A veces nada más dicen, pues el pastor puede dar consejería. No, hay hermanos que dan muy buenos consejos y ese es un don. Y si Dios lo usa en eso, hermano, hágalo más. Bueno, pero que dé buenos consejos, ¿eh? No que usted crea que da buenos consejos, sino que usted vea que esta se sorprende, ¿no? Ay, yo dije eso, ¿no? Que Dios lo use en ese término, ¿no? A otros, el mismo espíritu, perdón, mi garganta está sufriendo. A otros, el mismo espíritu les da un mensaje de conocimiento especial, ¿sale? ¿Qué traducción tiene usted? De ciencia, ¿sale? Ahora, hay hermanos que son bien picudos para la palabra, o sea, se aprenden textos, se aprenden los libros de la Biblia bien de volada, o sea, son personas que tienen una capacidad para estudiar extraordinaria, eso también es un don. Y hay otros que somos bien brutos, ¿no? Y que tenemos que leer y releer y volver a leer y no se nos pega nada. Bueno, el don de ciencia no es tuyo, ¿no? Pero hay unos que sí, ¿no? Que se les da la onda de estar leyendo, de estar investigando, de estar memorizando. Eso es un don de ciencia, ¿no? A otros, el mismo espíritu les da gran fe, ¿no? En el caso, en la traducción que usted dice, el don de fe. Hay hermanos que tienen una fe tremenda, ¿no? Que mientras todo el mundo está desesperado, los hermanos están, no, yo confío en Cristo, ¿no? Y tiene el agua hasta acá y el Señor va a hacer algo, ¿no? Esa gente que hasta te inspira y tú dices, hermano, yo no sé cómo le hace usted para mantenerse tan firme en esta situación que le está pasando, ¿no? Ya le llovió sobre mojado y usted está firme en su fe, ¿no? Esos hermanos tienen un don, el don de fe. Y a alguien más, ese único espíritu le da el don de sanidad. También hay dones de sanidad. Yo no digo que no lo haya. Yo creo que sí hay dones de sanidad. Yo creo que Dios puede usar a quien sea, pero también yo creo que también Dios le da el don o le da esa capacidad especial a alguien de orar por algún enfermo y de que ese enfermo, pues, si es la voluntad de Dios, pues, sane, ¿no? A uno le da el poder, para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar, ¿sale? La capacidad de hacer milagros viene del Dunamón y es una obra extraordinaria, como si fuese una explosión de una dinamita, ¿no? Hay hermanos que también tienen la capacidad de hacer esto, ¿no? El don de milagros, algo que a todo mundo sorprende, ¿no? Y no solamente hablamos de sanidades, que ya hablamos anteriormente, ¿no? Porque a veces confundimos el don de sanidad con el don de milagros. El don de sanidad pues tiene que ver con una mejoría física, ¿verdad? Pero el don de milagros ya tiene que ver con algo que híjole, o sea, yo creía imposible que sucediera, ¿no? Y puede ser desde una sanidad hasta una obra increíble, ¿no? ¿Cómo le hizo este brother para poder llenar un estadio y evangelizar a 5,000 personas, ¿no? Es un milagro, algo extraordinario que a todos nos sorprende, ¿no? Y aún el mismo hecho de estar en esta noche aquí sentados, pues yo creo que ese es un milagro, ¿no? El milagro de que Dios nos haya dado un terreno, de que todo esto ya esté casi construido, ¿no? Es un milagrazo, ¿no? Entonces, los milagros son
fuera de lo común, algo que no esperamos, ¿sale? Es difícil de explicar, creo que es difícil de explicar, pero también como somos una iglesia bautista es importante que lo entendamos, hermano, porque hay iglesias bautistas que se cierran a esto, ¿no? Que dicen, no, pues sí, ahí dice, pero nuestra iglesia no, sí. Yo creo que Dios hace sanidades y yo creo que Dios hace milagros, pero Dios las hace y Dios a algunas personas les da esa capacidad de usarles para hacer este tipo de actos, ¿verdad? Ahora, fíjese, Pablo está empezando desde lo menor, pudiera ser, hasta lo más choncho, ¿no? ¿Empezó por cuál? Por consejos, ¿no? Ay, no manches. ¿Cuál es tu don, no? Y tú le dices consejos. ¿Y qué dices? Chido, ¿no? Y vas con un hermano y le dices, ¿tú qué don tienes? El de milagros, brother, ¿no? ¿Y qué hace la gente? Dice, oh, no manches, este brother acá. Hay que juntarnos con ese brother porque el que hace milagros es picudo y el que da consejos, pues cualquiera puede dar un consejo, ¿no? Pero hacer un milagro está cañón. Ahora, yo creo que Pablo no está hablando tanto de los milagros. Yo creo que, ahora, si usted se pone a analizar, mucha gente saca de este texto como que un estudio de dones, ¿no? Pero si usted y yo nos metemos a estudiar los dones, creo que no estamos entendiendo lo que Pablo está diciendo. Pablo no está hablando sobre los dones. ¿Sí cachas? Ahorita vamos a seguir avanzando. Porque empieza del más chafa a nuestra percepción humana, ¿eh? Al más que, al que todos quieren, ¿no? Si ven a TV Joshua y es que yo quiero ser el próximo TV Joshua de México, ¿no? ¿Quién quiere ser como la hermana Ale, que es buena consejera? Ah, ¿no? ¿Cachas? Ahora, esto es lo que estaba sucediendo en Corinto, ¿sale? Ahora, no estoy diciendo por menospreciar a nadie, estoy siguiendo el pensamiento de Pablo, ¿verdad? Y vamos a llegar a un punto. A otros la capacidad de profetizar. Ahora, profetes es el que habla de parte de Dios y ya lo hemos dicho, que es de predicar la palabra, ¿no? Pablo va desde el que da consejos hasta qué. Hasta el pastor, ¿no? Que está enfrente de 300 personas predicando y acá, ¿no? O sea, como lo que todo mundo quiere, ¿no? Algunos como que van escalando, ¿no? Y Pablo empieza en este aspecto no diciendo qué tipo de dones hay, porque también hay iglesias que se pierden en esto, ¿no? Es que aquí dice Pablo que deben de haber estos dones en la iglesia. No lo está diciendo, porque yo creo que dones en la iglesia hay que muchísimos, no nada más los 8, no sé si sean 8, creo que sí son 8, los conté por la mañana. No creo que solamente sean 8 dones los que existan, yo creo que hay muchísimos más, pero ¿por qué los está mencionando Pablo? Porque ahorita nos va a hablar de algo súper importante, ¿no? Dice, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu, ¿no? Que es el don de discernimiento de espíritus, ¿no? Cuando usted escucha una prédica y dice, como que eso está raro, ¿no? Sí, ¿no? El don de discernimiento de espíritus. Aplica, hermano, porque hay personas que hablan de parte de Dios y no están hablando de parte de Dios, ¿no? Hermanos, vamos aquí la próxima semana a sembrar y yo quiero que todo el mundo me traiga una pantalla y, ¿no? Usted en drogas, el Señor le va a dar la capacidad para pagar esa droga y no sé qué, ¿no? Y usted dice, ¿y como eso para qué ayuda en el evangelio, no? Ese es un don de discernimiento, de saber si está bien o está mal. Hay personas que tienen cero discernimiento, ¿no? Que simplemente le dices que haga algo y lo hace, ¿no? Y tú vas y le dices, oye, ¿por qué lo hiciste? Pues es que me dijeron, brother. Oye, pues échale coco, ¿no? O sea, no debiste haberlo hecho, ¿no? Te transearon, te bailaron. El don de discernimiento para saber si un mensaje viene de Dios o no lo es, ¿sale? Y este don también es importantísimo dentro de la iglesia. A unos, creo que me regresé, todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo, el don de lenguas o de la glosolalia, ¿no? Algunos tienen don de lenguas, yo creo que sí es probable, ¿no? Que haya personas que desarrollen un don de lenguas y otros que puedan interpretarlas, ¿no? Probablemente aquí tenemos 2 personas con don de lenguas, ¿no? La hermana Euni y el hermano Isma, ¿no?
que hablan español e inglés, ¿no? Y que vamos a necesitar en agosto, ¿verdad? Porque ya hoy estuve con los hermanos americanos y ya me dieron fecha para agosto. Entonces mañana de hecho van a venir a conocer la iglesia y les vamos a dar de comer antes de llevarlos al aeropuerto. Ahorita les voy a dar el anuncio. Dice, pero bueno, esto también es un don, ¿no? ¿Cuántos de aquí hablamos 2 idiomas? ¿No? Es un don, es un don, ¿no? Hay personas que hablan hasta 3, 4, 5 idiomas, ¿no? Y eso es un don de Dios. Y muy necesario también dentro de nuestras iglesias, especialmente para el contexto de Pablo, porque había gentes de diferentes nacionalidades y llegaban a la iglesia a visitarles y entonces pues necesitaban esas personas que hablaran otros idiomas y que tradujeran también esas lenguas. Bien, hablando de lenguas humanas, no estamos hablando de lenguas espirituales, que también, aunque a muchos les cueste trabajo, creo que también existe gente con este don, ¿no? Bueno, mientras que a otros se les da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solamente Él decide qué don le da a cada uno, qué don cada uno debe de tener. ¿Sale? Entonces, vamos entendiendo. Pablo no está haciendo un estudio de dones. Pablo, ¿qué está diciendo? Que el Espíritu es la fuente de estos dones. Bien, para que no nos perdamos. Entonces, cualquiera que sea tu don, viene de Dios. Y si viene de Dios, ¿qué pasa? Es valioso. ¿Sale? Es que yo tengo don de consejería. Qué chafa Dios, ¿no? No, si Dios te lo dio, es un don precioso, ¿no? Es que, ¿por qué no me diste un don de milagros? Eso sí hubiera estado chido, ¿no? ¿Cacha? Y parece ser que la iglesia de Corinto estaba peleando por eso, hermano, ¿no? Porque había hermanos que desacreditaban a otros porque sus dones eran inferiores, ¿no? Porque yo tengo don de lenguas y como tú tienes don de consejería, pues estás bien piedra, ¿no? O sea, yo aquí soy el picudo, ¿no? Pero Pablo ataca esto diciendo, no, todos los dones son importantes, ¿por qué? Porque la fuente es el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo. El cuerpo humano tiene muchas partes. Ahora también vamos a pasar aquí una figura que Pablo va a usar, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Ahora, cuando dice aquí el cuerpo de Cristo, no se está refiriendo a que seamos un cuerpo de Cristo, sino que somos un cuerpo que le pertenece a Cristo. ¿Me cacha? Ahora, no está hablando de que nosotros somos como sus manos y sus pies, aunque está bien interpretado en otros contextos, pero aquí no está hablando de eso, está hablando de pertenencia. Somos un cuerpo que le pertenece ¿a quién? Al Señor Jesucristo. ¿Sale? Entonces, como le pertenecemos a Cristo, ¿verdad? Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Otra vez Pablo está hablando de que no hay distinción de personas. ¿Se acuerda que en el capítulo anterior Pablo acusó a la iglesia de esto? De que los pobres estaban por allá y de que los ricos, y dice, es que esto no debe ser dentro de la iglesia. Y también dentro de la iglesia hay judíos y hay gentiles, y hay esclavos y hay libres, pero que todos somos iguales delante de Dios. ¿Sale? Todos tenemos el mismo valor. Ahora, pareciera ser que los judíos menospreciaban los dones de los gentiles por ser gentiles. Y pareciera ser que los dueños cristianos menospreciaban a sus esclavos cristianos por ser esclavos, ¿no? Pastor, es que tengo una visión. Tú no hables porque eres esclavo, ¿no? ¿Cacha? Entonces, esto existía dentro de los corintios. Por eso estamos en el pensamiento de Pablo. No estamos hablando tanto de los dones, aunque ya les di una pequeña explicación de los dones. Estamos hablando de la malinterpretación del uso de los dones en las iglesias. Y esa malinterpretación ya estamos comenzando a ver que tiene que ver con el menosprecio. Y, híjole, hermano, ojalá y no nos pase. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia que ejerza sus dones.
pero que esos dones no sirvan para hacer menos a otros. ¿Me cacha? Porque hay iglesias donde llega la hermana y, hermano, ¿usted ya habló en lenguas? ¿No? ¿Ya desde cuándo, hermano? ¿Y usted? Y la otra hermana se hace chiquita. Yo no. Pues hay que buscar más a Dios, hermana. ¿No? Échele ganas en la oración, hermana, ¿no? Un día una hermana iba a hacer la aseo a casa de mi mamá y yo la vi que estaba trapeando, estaba medio sacada de onda. Y le dije, hermana, ¿qué le pasa? Ay, Jer, es que ya llevo 15 días en oración y ayuno para que el Señor me llene y no me ha llenado. Y yo le digo, ¿por qué piensa usted que no la ha llenado, hermana? Porque no ha hablado en lenguas, Jer. Y eso me tiene muy triste, dice. ¿Por qué el Señor no me quiere llenar? Y yo dije, ¿quién le enseñó eso, hermana? No, pues es que en mi iglesia dicen que pues, para ser lleno del Espíritu Santo tienes que hablar en lenguas. Y yo simplemente le dije una cosa, hermana, ¿cuántos años tiene usted de convertida? 20 años ya, Ger. ¿Usted cree? No puede ser posible que el Señor no me haya llenado, ¿no? Y le dije, bueno, hermana, ¿usted sigue siendo igual que como cuando se convirtió? No. Le digo, ¿qué cree que haya cambiado en usted? Y dice, híjole, Ger, dice, pues para empezar, pues ya no digo groserías como antes, ¿no? Ya no fumo como antes de convertirme, ¿no? Y le digo, y ahora usted tiene un amor por el Señor tan tremendo que lleva 15 días buscando. Sí. Le digo, ¿y usted no cree que eso sea llenura del Espíritu Santo? Cuando el Señor nos transforma de tal manera que ya no somos los mismos que éramos antes. Y se quedó pensando. Y es que tiene que ver con lo que le dije en un principio, ¿no? Que queremos que la experiencia de uno que sea la misma de todos. Como yo hablé en lenguas, tú también, brother. Y no es cierto. La llenura del Espíritu Santo no se va a manifestar de la misma manera en todos. En cada persona es diferente. Si Dios te está usando en consejería, Dios te está llenando para dar esa consejería. Si Dios te está dando visiones, Dios te está usando para mirar esas visiones, ¿no? Si tú tienes dones del Espíritu Santo, eres lleno del Espíritu Santo, hermano, no te quepa duda. Y si Dios te está cambiando, pues también, ¿no? Que no te quepa duda que Dios está llenando tu corazón. Así el cuerpo. Voy a hacer un poquito más para acá. Está bien, está bien. Así es. El cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Imagínese que el David fuera pie. Todo pie. ¿Se vería bien? Dije David porque hay dos, para que nadie se ofenda. Pero imagínese que llegara David siendo un pie. ¿Se vería bien? No, sería monstruoso, ¿no? O si llegara el hermano nariz, una nariz gigante acá. Sería monstruoso, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo que las partes de nuestro cuerpo las conforman varias partes. Y eso nos hace hermosos. Y a la iglesia, el hecho de tener dones diferentes también nos hace hermosos. Dice, después de esto, no, perdón. Ya me adelanté, ya estoy diciendo acá, generación de víboras. Ya. Ya. Es que los que nos están viendo en internet, pues no tenemos techo y está haciendo aire, mire. Se mueven las hojas de la Biblia. Dice, así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Perdón, por eso dejaré de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? ¿Usted qué cree? Ahora, fíjese, en el texto anterior, Pablo estaba regañando ¿a quién? A los hermanos que ¿qué? Lo dije en un principio, picudos, que se creían ¿qué? Que se creían dignos. En el 11, Pablo está regañando a los hermanos que se creen dignos. Y en el 12,
¿A quién está regañando Pablo? ¿Eh? A los que no se sienten nada, ¿no? Ah, es que yo, como no predico, no, yo no me siento parte de esta iglesia, ¿no? Es que yo nada más tengo gané a Cristo a mi, a mi comadre Chencha y ni sabe leer, ¿no? Y la hermana tal, no manches, ya ganó como 20 para Cristo, ¿no? Sí, los que se menosprecian, ¿no? Por eso Pablo empieza su lista con ¿cuál? Con el don que parece menos importante, ¿no? Consejería, uy, no manches, ¿no? ¿Contra qué? Milagros y el de la predicación, que es el de la el de profecía, ¿no? Uy, porque creemos que ser pastor es lo máximo de una iglesia, ¿no? Y Pablo está diciendo, no, no, no. Aquí no hay máximos, aquí lo que hay es funciones. ¿Me cacha? O sea, no, es que yo aspiro un día a ser pastor, ¿no? Qué bueno, pero pues empieza ejercitando tus dones que tienes ahorita, ¿no? Entonces Pablo está ahorita regañando a los hermanos, ¿no? O sea, como no soy pastor, entonces no soy parte del cuerpo de Cristo, ¿no? Como no tengo don de milagros, pues entonces no sirvo para nada, ¿no? Porque oro y los enfermos no sanan, entonces pues no, Dios no me quiere, ¿no? Creo que lo único chido que hago es dar buena consejería, ¿no? Y Pablo está regañando a estos, ¿no? O sea, la oreja dice que porque no es ojo, entonces no es parte del cuerpo. O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podía oler? ¿Se imagina? Si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo oleríamos? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿no? ¿Cómo caminaríamos? Cada parte del cuerpo tiene su función y esa función es importante. ¿Vale? Ya voy a apurar porque está cambiando el clima, ¿va? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, ¿qué? No te necesito. Sí, hermano, ¿usted sería tan loco de decirle a una parte de su cuerpo que no la necesita? Yo creo que si vamos al doctor y te dice que te va a cortar un dedo, híjole, hasta chillas, ¿no? Mi dedo, pero es el chiquito, no, pero pues de todas maneras ese es mi dedo, ¿no? ¿A poco no? ¿O quién de aquí diría, a mí si me cortan una mano mejor? No, ¿ah? Todos apreciamos cada parte de nuestro cuerpo y Pablo dice también dentro de la iglesia, cada parte es importantísima, ¿no? Es tan importante el que está acá compartiendo la palabra de Dios como los que vinieron a barrer, ¿no? Qué chido que podemos tener un lugar limpio y sentarnos aquí y disfrutar de la palabra de Dios. Todos son importantes. No nada más el pastor. Ay, es que si el pastor se va, ¿qué hacemos? Pues Dios levanta a otro y no pasa nada, ¿no? Todos somos importantes en esta iglesia. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y aquí como que Pablo le está sumando el lomito a la hermana Ale, ¿no? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Es que lo único que hago es aconsejar. Pues, de hecho, las partes que consideramos menos importantes que son las más importantes. ¿Qué cree que necesite más en esta iglesia? ¿Milagros o consejería? Ambas. Pero a mi consideración sería consejería. Ahora, fíjese, ¿eh? No me pierda no me pierda el hilo. En su cuerpo, ¿cuáles son las partes más débiles? El ojo, ¿no? Pero es menos importante. Claro que no, hasta los cuidamos más, ¿no? El corazón. Si alguien te toca el corazón, te mueres, ¿no? Pero pues, nos cuidamos. O sea, las partes que consideramos más débiles son las más importantes, ¿no? Como dice la hermana, el ojo, ¿no? Si algo te entra, a ver, ¿no? Es importantísimo. Sin ojo, ¿qué pasa?
Ahora el brazo es fuerte, ¿no? Pero si te quitan un brazo, pues tienes el otro todavía, ¿no? Pero si te quitan los ojos, ¿para qué te sirven los brazos, no? Ahora, no estoy diciendo, creo que yo también me estoy perdiendo, ¿no? Pero Pablo no está hablando de importancia, o sea, de que sea más importante el brazo que el ojo, sino que todo es importante. Todo es importante. Bien. Y las partes que consideramos menos honorables son las que más vestimos con esmero, así que protegemos con mucho más cuidado esas partes que no deberían de verse, ¿no? Y Pablo se está refiriendo obviamente a las partes íntimas. Las partes que consideramos menos honorables, pero son las partes a las que más les dedicamos atención, ¿no? Más limpieza, espero, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Porque hay hermanos que pues lávese más, mejor ahí, ¿no? Échese champucito para que no huela feo, ¿no? Y Pablo dice, esas partes les dedicamos más tiempo, más cuidado, y tratamos de que no se nos vea, ¿no? ¿A poco no? O habrá alguien aquí que diga, nah, pues que se me vea, no, pues no. No, nos ponemos acá, las chavas se ponen acá, ¿no? Cuádruple taparrabo para que no enseñen, ¿no? Para que no se vea nada. Ahora Pablo está diciendo eso, más las vestimos, más las cuidamos de tal manera que no se vean. Ahora, esta analogía, ¿a qué se está refiriendo? ¿Puede decirme a alguien a qué se está refiriendo Pablo? Ahora, somos un cuerpo en Cristo en esta iglesia, pero hay hermanos que consideramos menos importantes en nuestro pecado. ¿Cacha? Y Pablo está diciendo que la iglesia cuida a los que creen importantes, ¿no? Y a los que no son importantes no les prestamos atención. ¿Me cacha? Yo le agradezco que, que me diga, ay, pastor, gracias por su predicación, gracias por su esmero, gracias. Yo se lo agradezco. Pero ojalá esas mismas palabras las recibieran los maestros de escuela dominical. Ojalá esas mismas palabras las recibieran los que sacan sus papeles mugrosos ahí del baño y ojalá, hermano, gracias por recoger nuestros papeles con popis, ¿no? ¿No? Gracias hermanas porque barrieron, gracias hermano. Ahora Pablo está diciendo que a esos dones que nosotros consideramos débiles, ¿qué deberíamos de hacer? Cuidarlos más, ¿no? Y a las partes que consideramos más vergonzosas, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Pablo? Cubrirlas, ¿no? El hermano que siempre la riega, ¿no? Ese hermano, siempre llega borracho ese hermano, ya que ni venga, ¿no? Algunos me dicen, ni le digas hermano, porque ni son hermanos, ¿no? ¿Y qué dice Pablo? A esas partes que tú piensas que son más vergonzosas, ¿qué? Cúbrelas, ¿no? Porque son parte de ti, brother. Son parte de ti, ¿sí entendemos eso? En lugar de irnos acá y no, pues esta es la hermana, no hombre, ¿no? Y comemos familias en la casa, ¿no? Pero Pablo dice, no, cúbrelas. Las que tú sientas que son la vergüenza de la iglesia, esas cúbrelas, cubre a esas personas, ¿no? Ámalas, tenles paciencia, anímalas, ¿no? Dice 24, y vamos a terminar. Mientras que las partes más honorables no precisan de esa atención especial, ¿sale? Es decir, tus manos, ¿te esmeras por cubrirlas? ¿No? Y tú consideras que es más importante tu mano que probablemente una parte íntima, ¿no? Aunque entendemos que todas son importantes, pero Pablo está utilizando nuestra perspectiva de menosprecio para darnos a entender que las manos, aunque son más importantes para agarrar, no les ponemos tanta atención como nuestras partes íntimas. ¿Cacha? Y sí estoy de acuerdo y que guardemos las espaldas de nuestros pastores, y sí estoy de acuerdo que defendamos nuestra iglesia, pero Pablo está diciendo también a los hermanos débiles en la fe. A esos guárdalos también, a esos protégelos. Eso dice, mientras... esto hace que haya... No, ¿verdad? Antes. Mientras que las partes más honorables no precisan de esta atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor
y cuidado a las partes que tienen menos dignidad. Y se puede imaginar a los hermanos cristianos judíos y a las hermanas corintias, ¿no? Y la semana pasada hablamos un poquito de esto, ¿se acuerdan los que estuvieron la semana pasada? ¿Qué decían las hermanas judías? Cúbrete el cabello porque así pareces prostituta, mija. Ay, ¿no? ¿Y cómo se sentía la hermana corintia? Gracias, hermana, gracias por su consejo, ¿no? Y no, yo creo que si usted viene una hermana aquí, usted le dice, hermana, ¿viste? Usted parece prostituta acá. No, o sea, hoy no manches, hermano, no. Gracias por su consejo, hermano, ¿no? Pero eso pasaba en el capítulo 11, ¿sí cacha? Y ahorita en este versículo está diciendo, si tú consideras a alguien que es indigno, ¿qué tienes que hacer? Cúbrelo tú, brother, ¿no? Vente, mi chavo, vente. Vamos a ver qué podemos ayudarte, ¿no? O sea, no acusar a la gente, no criticar a la gente, no menospreciar a la gente, no hacerla sentir menos, ¿no? Y bueno, yo me acordaba de esto, ¿no? Aunque Pablo no sé si lo tenía en su mente, pero sí me acordé de esto, ¿no? Porque por la palabra que dice esto, dice de tal manera que se les da más honor y cuidado a esas partes que tienen menor dignidad, la gente que consideramos menos digno. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen que los unos por los otros. Que los miembros se preocupen los unos por los otros. O sea, tú no debes de estar preocupado por tener el mejor don. Tú y yo debemos de estar preocupados ¿por quién? Por la gente. Por la gente. No para ver qué don es el más chido, ¿no? Sino por la gente. ¿Sale? Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Si una parte se le da honra, todas las partes se alegran, ¿no? Ahora Pablo lo está pasando al cuerpo de Cristo, pero imagínense en su cuerpo, en su físico, hermano. Nadie sabe el valor que tiene un dedo gordo del pie derecho hasta que se le entierra una uña, ¿no? De hecho, tú crees que no existe el dedo gordo porque caminas y no hay bronca, ¿no? O el dedo chiquito del pie, nadie lo considera hasta que te golpeas en la esquina de la cama, ¿no? Entonces entendemos el valor de los miembros de nuestro cuerpo, por muy pequeño que sea, cuando se duelen, y es lo que Pablo está diciendo. Cuando uno de estos miembros se duele, ¿qué pasa? Todo el cuerpo se duele, ¿no? Cuando te pegas en la orilla de la cama en tu dedo chiquito, ¿no? Tu demás cuerpo dice, no manches, pues estás bien piedra, ¿no? No, ¿ah? Lo que haces, ¿qué haces? ¿Qué haces cuando pues, te sobas, te agarras? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí. Espero que no digan groserías, ¿no? Entonces, se supone que esta es la reacción natural del cuerpo, ¿no? Del puerco, ¿no? Es que estaba pensando en mí, ¿no? Esta es la reacción natural del cuerpo, que si algo te duele, ¿qué? Tratas de sanar el dolor. Entonces, se supone, Pablo dice que mismo debería ser la reacción de la iglesia. Que si hay alguien que se está doliendo del cuerpo de Cristo, ¿qué? Todos nos dolamos con ellos, ¿no? Qué bueno que fuimos con nuestra hermana Eli allá, con su mamita, que los abrazamos, que están aquí, a seguirles echando porras, porque también nos duele, ¿no? Y si a alguien le va bien, pues qué chido, ¿no? Que alguien ya graduó, que a alguien ya le dieron un préstamo, que alguien ya compró su casa, pues gloria a Dios, ¿no? Esta debería ser la reacción natural de un cuerpo, ¿no? Ahora, Pablo inteligentemente va a decir algo que ahorita vamos a leer, ¿no? Dice, fíjese. Todos ustedes en conjunto, Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, ¿sale? Y cada uno de ustedes es parte de este cuerpo. Ahora, esto es interesantísimo. Pablo está diciendo que si tú te dueles de una persona, entonces ¿qué? Tú eres parte de ese cuerpo. ¿A quién le duele el dedo chiquito que te golpeas? A tu cuerpo, excepto ¿a quién? A quien no es el cuerpo. ¿Cacha? Si yo me pego, mi esposa se ríe. ¿No?
A mí me duele, pero a ella se ríe porque me está doliendo y estoy sobándome, ¿no? Y me está haciendo burla, ¿no? Ahora, si alguien en la iglesia está pasando un mal momento y no siente nada por esa persona, ¿qué pasa? No eres parte de ese cuerpo, brother. ¿Cacha? Es más profundo lo que Pablo está diciendo. Y si cuando a alguien le va bien y tú no te gozas con él, lo mismo. No eres parte de este cuerpo. Bien. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de este cuerpo. A continuación hay algunas de las partes que Dios nos ha asignado en la iglesia. En primer lugar, ahora va a voltear la lista. ¿Viste la lista anterior? La lista anterior empezó de lo más chafa a lo más picudo, según nuestra percepción. Y ahora esta lista va a empezar al revés, según nuestra percepción, de lo más picudo a lo más chafa, ¿no? Según nuestra percepción, aunque ya vimos que todos somos iguales, ¿no? En primer lugar, apóstoles, ¿no? Así como que lo que todo mundo quiere ser actualmente, ¿no? Todo el mundo le tira al apostolado, ¿no? Algún día sueño con ser apóstol, pero si eres pastor, pero no, el apóstol es más chido, ¿no? Seguimos teniendo nuestra mentalidad corrupta, ¿no? De los corintios, ¿no? En segundo lugar, profetas, ¿no? Exactamente, ¿no? Así es el orden. Primero los apóstoles, después los pastores, que serían los profetas, ¿sale? Después los maestros, después los que hacen milagros, después los que hacen sanidades, los que ayudan a otros, después los que tienen el don de liderazgo y finalmente los que hablan en lenguas, ¿no? Entonces primero el apóstol, que está acá súper chido, el apóstol a las naciones, el fresa, el que se va acá en la Homer y que se lleva las ofrendas y los diezmos, ¿no? Y hasta el último, el hermano que riatalabashea en su lugar, ¿no? Bueno, otra vez, hermano, otra vez, espero mis hermanos que nos están viendo en internet, Pablo no está hablando de posiciones, porque hay gente que ha dicho, es que esta es la jerarquía. Pablo está estableciendo aquí la jerarquía, cuando Pablo está hablando completamente de lo opuesto. Está hablando de que no hay jerarquías, de que no hay nadie más importante, sino que cada uno tiene su función. Dentro de nuestro cuerpo, todas las partes tienen su función y todas las partes son importantes. Entonces, en la iglesia es lo mismo, el apóstol tiene su función, el pastor también. Todos tenemos nuestra función dentro de la iglesia, pero no es menos importante. ¿Acaso somos todos apóstoles? ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todos el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos toda la capacidad, todos la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? Que me encantaría, ¿no? Tener ese don. ¿Tenemos toda la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no, dice Pablo, ¿no? Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Ahora, está bien, si vas a anhelar los mejores dones son los que más ayudan a tu iglesia, brother. ¿Me cachas? Es que yo quiero ser apóstol. Si eso nos ayuda, pues vientos, ¿no? Pero si eso nada más te ayuda a ti, porque quieres tener más estatus, porque quieres ser más conocido, porque te quieres tener más varo, pues, brother, no eres parte de este cuerpo, ¿cachas? Porque el que es parte de este cuerpo lo que busca es que ayudar a este cuerpo. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, Vivi, hermana Elizabeth, ¿quién barrió? ¿No? Ustedes sí son parte de este cuerpo, ¿no? ¿De verdad? ¿Por qué? Porque se preocupan porque nosotros estemos bien. ¿Cachas? Y el pastor también, ¿no? Mientras el pastor se encargue de que todos estemos bien, es parte de este cuerpo. Pero cuando buscamos nuestro propio beneficio, entonces estamos fuera de, no somos parte de esto, ¿no? Buscar el bien de nuestros hermanos. Y terminamos, pero ahora déjenme mostrarles una manera de vivir que supera todas las demás. Ay, no manches, hay algo más chido que ser apóstol, ¿no? Hay algo más chido que ser pastor, ¿sale? Hay algo más chido que ser Marcos Witt, ¿sale? Pero lo vamos a ver la próxima semana, ¿sale? Vamos a orar, póngase de pie. Y usted ya se lo sabe, ¿no? ¿Qué capítulo sigue? El amor, ¿no? Corintios 13. Si tengo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve,
¿sale? Entonces hay un mejor camino, hay algo mejor que ser apóstol, y hay algo mejor que mis propios sueños, y esto es amar a nuestros hermanos.